bueno, no sé muy bien, pero en barcelona.cat, Capital Mundial Arquitectura, ahí tenéis todo el programa y todo el contenido, ¿de acuerdo? Más cositas. Esto es Barcelona, ¿no? Ningún secreto. Lo reconocemos aquí la Sagrada Familia, ¿no? Aquí tenemos pues, lo que sería diagonal, ¿no? Y ahora cambiamos a otra ciudad, pues la misma. Aquí tenemos el plano original del Plan Cerdá de 1859, uno de los grandes impulsos urbanísticos, ¿vale?, de aquella época que dio pie, bueno, que sirvió para prepararse para la Exposición Universal de 1988. Allí fue cuando la capital empezó a desarrollarse a nivel arquitectónico y a nivel de urbanismo, perdón, ¿no? A ver, aquí tendríamos lo que sería la Barcelona medieval, aquí tendríamos lo que sería Montjuïc, por aquí estaría Glorias, ¿no?, marcando ese epicentro, ¿vale? Y aquí estaría pues, lo que sería la parte de Plaza de España, ¿no? Claro, una curiosidad. En este plan, que como ya os he dicho, fue hace 2 siglos, se implementó la idea de plantar este bonito árbol que ahora mismo todos adoramos, ¿no? El árbol del platanero, pues tuvo su origen en este plan de urbanismo. ¿Por qué? Bueno, porque cumplía 3 características muy útiles, que es crecer rápido, hacer sombra también, y también son bastante resistentes. Igualmente, actualmente existe un programa para sustituir más de 25.000 plataneros por otras variantes para aumentar la diversidad de vegetación de Barcelona. Vale, aquí tendríamos lo que sería la Exposición Internacional de Barcelona, pero en este caso de 1929. ¿Vale? Esto se desarrolló especialmente en Montjuïc y sirvió para desarrollar toda esta parte, la parte de Plaza de España, por supuesto. Desde la arquitectura, pues promover diferentes piezas, ¿vale?, que todavía siguen aquí, ¿vale? Y entonces se creó toda esta infraestructura de Plaza de España Capamón. Seguimos. Bueno, una de las grandes reformas a nivel arquitectónico y de urbanismo pues fue gracias a los Juegos Olímpicos de 1992. Hasta entonces, Barcelona, digamos que vivía de espaldas al mar, ¿vale? Aquí teníamos toda la parte que sería pues, Villa Olímpica y todo esto, eso sería como los planos originales. Claro, hasta entonces aquí habían diferentes fábricas industriales, etcétera, etcétera. Con la llegada de los Juegos Olímpicos se fomentó una reforma bastante potente, ¿no? El acceso a diferentes playas, creación de diferentes playas, ¿vale? La creación de un frente marítimo, ¿vale? Como digo, la creación de playas, paseos y espacios públicos. Luego teníamos también el desarrollo de la Villa Olímpica y también de Poblenou, en el que de zonas industriales pasamos a zonas residenciales y diferentes espacios públicos, como de parques, etcétera, etcétera. Por supuesto, las rondas para dar soporte, ¿no?, a la cantidad, al aforo, ¿no?, ronda de edad, ronda litoral. Y por último, por supuesto, Montjuïc. Se creó, pues, Estadio Olímpic, para el Sant Jordi y otras infraestructuras de acceso, ¿vale?, para el desarrollo, ¿vale?, de toda esta zona del Montjuïc donde se celebraron los Juegos Olímpicos. Aquí tenemos otro plano, ¿vale? No sé si es tan conocido como el de Barcelona, ¿vale?, pero también habla de arquitectura, ¿vale? Tenemos un sistema nervioso central, tenemos diferentes vías que no se comunican entre ellas y tenemos, pues, propiamente una arquitectura, ¿no? Podemos llamarla anatomía, podemos llamarla fisiología, ¿vale?, podemos llamarla incluso bioquímica, ¿vale?, que al final son redes que están conectadas entre ellas y que tienen una funcionalidad, ¿de acuerdo? Por tanto, no sería muy raro ni muy loco, por mi parte, pues hacer una semejanza, una analogía entre el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, ¿vale?, como por ejemplo, pues la plaza del ayuntamiento, ¿vale?, la zona en la que nosotros nos expresamos, la cara, las facciones, donde reflejamos las emociones, podría asemejarse a la Sagrada Familia, por ejemplo. Tenemos Montjuïc. ¿Qué sería Montjuïc? Pues podrían ser los pulmones, las diferentes zonas verdes, ¿vale?, que dan este oxígeno a la ciudad. Tenemos, por supuesto, el sistema circulatorio, ¿vale?, Plaza Cataluña, pues Gran Vía, Carrer d'Aragó, ¿de acuerdo? También podemos tener aquí el Camp Nou, que podríamos asemejarlo al estómago, ¿no?, por esta visceralidad, ¿vale?, del fútbol, ¿vale?, y sucesivamente.
Una cosa, un detalle que me hace gracia, por ejemplo, sería la estación de Sants, que podría servir como transporte de mercancías, por ejemplo, ¿no? ¿A qué lo asemejaríamos? Al eje urinario, por ejemplo, o al intestino grueso, al sistema del colon, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí tenemos otro plano, ¿no? Y cambiamos de tercio. Vale, hablamos de Barcelona otra vez. Barcelona, en la actualidad, hemos visto este recorrido. Por cierto, me he dejado la parte de @22 porque hace referencia a lo que vamos a ver ahora dentro de un poquito, ¿vale? La zona de Poblano, un cambio que ha habido con el tema de las superillas. La mejor ciudad, de las mejores ciudades del mundo para vivir y trabajar en el sur de Europa. Tenemos más recortes de prensa. Barcelona se posiciona como octava mejor ciudad del mundo. Esto fue pues, hace 2 años, en 2024. También tenemos Barcelona, mejor ciudad del sur de Europa para vivir. En la vanguardia. Todo esto es muy bonito, característico de nuestra ciudad. Y ahora yo pregunto, si quisiéramos cambiar algo de Barcelona, ¿qué querríais cambiar? ¿Quién se le ocurre algo? Sí, adelante. Más zonas verdes. Más zonas verdes. Te doy una pista. Vale, ¿qué tal? Ruido, contaminación acústica en este caso, más cosas, me va el móvil. Aumento de dióxido de nitrógeno, ¿vale? Esta palabra por aquí, en NIO2, el dióxido de nitrógeno en Europa. Principales ciudades con más muertes por contaminación, pues lo siento mucho por todos nosotros, Madrid y Barcelona. Porque en algunos casos, y dependiendo de la franja horaria, triplicamos las concentraciones de dióxido de nitrógeno que la Unión Europea indica como máximo, ¿no? O sea, respetamos el máximo. También tenemos contaminación lumínica, y es que la luz tampoco se salva, y es que la contaminación se extiende varios kilómetros sobre el mar, afectando pues, a diferentes ecosistemas, diferentes especies, etc. Vale, pasamos un poco al terreno científico. Y empezamos con las evidencias. Existe morbilidad atribuible a la contaminación atmosférica, también al ruido y también a la falta de acceso a espacios verdes, como hemos visto. Aquí tenemos una gráfica en la que tenemos el número de casos de ingresos hospitalarios en la ciudad de Barcelona. Ojo. Estos son datos de Barcelona. Y en el eje aquí que tenemos en el eje horizontal tenemos el diferente contaminante que propicia algunas de las enfermedades que tenemos ahí. Por ejemplo, aquí tenemos en amarillo la relación directa o indirecta se asocia a la hipertensión, ¿vale? Tenemos más, por ejemplo, aquí, pues infarto de miocardio. E incluso podríamos tener, a ver que no veo el color verde, bueno, diferentes facciones de la demencia, enfermedad de Alzheimer, etcétera, etcétera. Por supuesto, todas estas enfermedades tienen un componente multifactorial, no es únicamente debido a la contaminación, pero evidentemente la contaminación tiene un gran peso. Este es cardiovascular disease, sería enfermedades cardiovasculares. ¿Verdad? Insuficiencia de espacios verdes, sobre todo se asocia a enfermedades del eje emocional, como por ejemplo ansiedad, depresión, etc. ¿No? Por supuesto también tenemos contaminantes atmosféricos, ¿vale? Que es la contaminación del aire, y también la falta de actividad física. Esto es el ABC, ¿no? Del día a día, actividad física, ¿no? Por último, y no despreciable, a veces tenemos también diferentes ingresos por olas de calor, sobre todo en población vulnerable. Y es que la ciencia indica que mejoras en la planificación urbana, tanto también arquitectónicamente hablando, ¿no? También del transporte, podrían prevenir cerca de más de 3.000 muertes prematuras. Esto quiere decir que en vez de morirnos a los 75 años, en vez de morirnos a los 80 años, morimos a los 70. Entonces, estos son años que se pierden y los estudios, como funciona la ciencia, contabiliza estos años. Todo esto aquí en la ciudad de Barcelona, sin salir de la ciudad condal. Tenemos, vale, ¿qué pasa con los niños? Pues claro, es muy fácil hablar de enfermedades crónicas cuando hablamos de gente adulta, pero ¿qué pasa con los niños? Es más difícil, evidentemente, que un niño tenga hipertensión o que un niño tenga enfermedades cardiovasculares, pero sí que se ha asociado el desarrollo de obesidad y de sobrepeso en los niños, no únicamente con factores sociodemográficos, que también, pero es que parece que en función de la contaminación que hay por cada barrio, en la ciudad de Barcelona, especialmente, pues,
Canella, la parte de Horta, aquí tenemos también la parte de Diagonal Mar, ¿no? Que bueno, si os fijáis aquí, son las entradas y salidas, pues de Calle Aragó, Gran Vía, aquí tenemos la Diagonal, aquí tenemos Meridiana, que son las que colapsan. ¿Vale? Es cuando colapsa el tráfico, se genera una concentración de dióxido de nitrógeno, que viene de los coches, de las combustiones, etcétera, etcétera. También de material particulado chiquitito, que luego hablaremos, ¿vale? Y, curiosamente, en estos barrios donde los registros de estos gases son mayoritarios, son más altos, donde tenemos las escalas de las concentraciones en el aire, pues tenemos más sobrepeso y más obesidad. Incluso cuando corregimos por factores económicos y factores sociodemográficos, que se tienen en cuenta en el modelo. A pesar de eso, existe esta asociación. Más cositas, si retrocedemos un poquito más, porque ya hemos visto qué pasa con los niños, ¿vale? ¿Qué pasaría con los niños no natos? ¿Vale? ¿Qué pasa con los fetos cuando estamos en el embarazo? Pues parece que la evidencia indica que más de lo mismo. Exposición a dióxido de nitrógeno, también a material particulado, el chiquitito, el de 2,5 micras de diámetro. Ese puede entrar dentro de los pulmones, pasa al torrente sanguíneo, ¿vale? Y acaba afectando al neurodesarrollo del feto dentro de la madre, incluso en el tercer trimestre. ¿Vale? Ya vemos diferencias en la morfología a nivel estructural, ¿vale?, de los fetos. Esto es bastante alarmante, ¿no? Publicado también en un Lancet, que para quien sepa un poco de ciencia es una revista de las más top a nivel mundial. Pasamos un poco al ruido, ¿vale? Contaminación acústica. Y es que el ruido tampoco se salva. Parece ser que por encima de 60 decibelios, y hablando en cristiano, este es el ruido que puede haber ahora mismo en la calle, en tráfico, en una conversación de terraza y tal. Esto aquí ya estamos por encima de los 60 decibelios. Esto ponderado por 24 horas, obviamente, estuvimos escuchando 24 horas, esto aumenta muy mucho el riesgo de infarto de miocardio. Estos son datos como muy alarmantes, luego veremos qué podemos hacer, no pretendo aquí fomentar la ansiedad y el pánico, pero simplemente estamos recogiendo qué dice la ciencia. El mando va para allá. Vale, aquí tenemos nuevamente esta unidad que os he comentado, que son los DALI, que son los años que perdemos, ¿vale?, comparado con la esperanza de vida que hay en una zona. Los años que perdemos ajustado por discapacidad, etcétera, etcétera. A nivel de Unión Europea, ¿vale?, tenemos que por enfermedades relacionadas con el sueño y molestias relacionadas con el ruido se pueden perder en torno a casi 1,5 millones de años. 1,5 millones de años, no per cápita, sino a nivel de Unión Europea. Esto en función de la ciudad en la que estemos. Obviamente, si estamos en el campo no pasa eso. Vale, por último, todo esto apunta a que el ruido, sobre todo especialmente del tráfico, voy a mandar si está en inglés, ¿vale?, sería como el ruido relacionado con el tráfico, más residenciales, está asociado con mayores síntomas depresivos, incluso después del seguimiento de 5 años. ¿Vale? Todas estas publicaciones están en revistas bastante potentes, bastante buenas. Y tenemos lo mismo, como el ruido relacionado con el tráfico se asocia con más depresión y más ansiedad. ¿Vale? Y aquí, bueno, lo mismo, pero en Asia parece que encontramos que la depresión y el bienestar mental también se asocia, en detrimento, ¿vale?, con el ruido relacionado con el tráfico. Por tanto, en el Hospital del Mar nos preguntamos, ¿la contaminación afecta la calidad de vida y bienestar? ¿O no necesitamos llegar a la depresión? ¿Podemos hacer un estudio viendo sobre la calidad de vida? Afortunadamente, el Ayuntamiento de Barcelona tenía un plan, ¿vale?, tenía un plan para todo esto. Y es que ya empezando desde el 22 arroba, por la NOU, que se intentó transformar todas estas zonas industriales, incluso residenciales, a un hub científico-tecnológico relacionado con la investigación, se empezaron a peatonalizar diferentes calles, ¿vale?, se cercaron y empezaron a plantar árboles y a hacer zonas verdes. Luego el proyecto se extendió a diferentes barrios. El último, el más importante, desde mi punto de vista, podría ser el relacionado pues, con el Eixample, ¿no?, sobre todo calles como Consell de Cent,
maravillosa, como se lo dicen ahora, Rocafort, Contraborrell, calle Carrers Girona también. Tenemos que el peatón tiene la prioridad. Esto fomenta las relaciones sociales entre nosotros mismos, lo cual mejora la calidad de vida, ¿vale? Y además facilita el comercio de proximidad. Pues la calidad de economía local también tiene un impacto positivo en la creación de superillas y de peatonalización de estas calles. ¿Qué más cosas? Eso también promueve una bajada de la contaminación, sobre todo para cumplir con los estándares de la Unión Europea, ¿vale? Porque aquí es donde nos pegamos un poquito, ¿no? Por triplicar a veces estos máximos exigidos por la Unión Europea. Parece que todo esto puede impactar en la calidad de vida, pero ¿cómo medimos todo esto? ¿No? Volvemos un poco al plano biológico, a este mapa del ser humano, y aquí es donde empieza nuestro estudio, ¿vale? Con tres premisas. La primera es si se puede medir la falta de calidad de vida y bienestar de manera objetiva, ¿vale? Que podemos medir nosotros en la sangre, en el pelo, en la orina, en cualquier biofluido que nos indique que una persona es feliz. Bueno, feliz es una palabra muy importante, pero tiene bienestar, ¿no? Podemos medir cómo los estresores de Barcelona, que ya hemos dicho cuáles son, nos afectan, ¿vale? A la ciudadanía en general. Y luego, si la falta de bienestar y calidad de vida afecta, en este caso, al embarazo. Hemos cogido el embarazo porque el estudio en este caso se ha realizado en embarazadas. Y aquí presentamos el proyecto Be Happy, ¿vale? Aquí no aparece, sabe mal, pero financiado, por supuesto, por nuestro excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, ¿de acuerdo? En el que, bueno, el proyecto se titula Estudio del efecto de la contaminación urbana sobre la producción de hormonas del estrés y el bienestar. Vale, ya está. Durante el embarazo, en este caso, ¿vale? Como hemos dicho, este estudio trata de embarazadas, y el impacto que esto tiene en la salud materno-infantil. Ya no solo en la depresión postparto de la madre, sino luego a nivel del neurodesarrollo del niño hasta que el niño cumple 5 años. O sea, se va monitorizando los niños, es un estudio bastante largo. ¿Vale? Ahora os hablo un poco del estudio, y en el que se incluyeron más de 1000 mujeres embarazadas, más de 1000 niños, ¿de acuerdo? Desde 2018, y el estudio continúa. O sea, vamos a acercarnos ya a una década, ¿vale? Desde que empezó el estudio y todavía estamos monitorizando el nivel escolar de los niños, sobre todo. Si acceden a las escuelas, si esto produce un retraso en el acceso a las escuelas, ¿vale? Por problemas de neurodesarrollo de los niños, o porque el diámetro encefálico, el diámetro de la cabeza, pues es un poquito más bajo, ¿vale? Que el de la media, debido a estos espesores de Barcelona. Sí. Entonces no habéis concluido todavía, ¿no? Bueno, de aquí han salido muchos estudios, que ahora veremos varios, ¿vale? El estudio que llevamos ahora mismo en el Hospital del Mar, estamos en ello. O sea, estamos en ello, termina este año, finales de este año, y la publicación científica se espera ya para principios del año que viene. ¿Vale? Porque hay alguna relación, por ejemplo, en trastornos del aprendizaje en los niños, por la influencia de todos estos variables. Evidentemente, pero no únicamente. ¿Vale? Hay una asociación, pero no todo el peso recae sobre la contaminación. Sí que lo que estamos viendo es que cuando las madres se estresan demasiado, no sé si habíais escuchado esto de las madres tienen que dejar, las embarazadas tienen que dejar de fumar porque esto puede provocar malformaciones o menor diámetro de la cabeza al nacer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque provoca mucho malestar a las madres. Y esto, por un efecto hormonal que ahora veremos ahora después, pues se traduce en problemas del neurodesarrollo. Pero no exclusivamente. Tenemos factores genéticos y tenemos factores ambientales que determinan si estas personas, estas mujeres están en barrios en los que hay mucha contaminación. Bueno, de eso se trata el estudio. De ver si hay un retraso luego en el acceso a las escuelas o el niño no da, no rinde, ¿vale? Y a qué se debe todo esto. Incluso tenemos una hipótesis con la mayor incidencia de TDAH, trastorno por déficit de atención. Ah, vale. Existe... Me acabo de perder el micrófono. También existe una asociación, ¿vale? La estamos incluyendo, todavía no la hemos probado a nivel científico, con el rigor científico que se merece, pero parece que mayor estrés y mayores niveles de cortisol en la madre luego puede provocar la habilidad emocional, esto es una palabra, ¿vale? Inestabilidad emocional en los niños y mayor riesgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
¿Por qué? Pues por la contaminación, por el estrés de las madres y por los ritmos que llevamos hoy en día. Los ritmos pues, son los que son. Vale, este sería el estudio. El estudio se desarrolla en una cohorte de embarazadas. Aquí, dato curioso, ¿vale? La bombillita. Una cohorte, que es una palabra ahí un poco complicada, no es más que un grupo de individuos que comparten una característica común. Reglas, tienen que ser representativos de la población total. En este caso tenemos una muestra de embarazadas. Y estas embarazadas vamos a asumir que existe diferente diversidad entre ellas para que sea un trocito del pastel, ¿vale?, representativo de una totalidad, ¿vale? Así funciona la ciencia que nosotros hacemos. Y esta es la estructura del estudio, ¿vale? Tenemos dentro del embarazo primer, segundo y tercer trimestre y vamos tomando muestras, ¿vale? Muestras de sangre y de orina. En el tercer trimestre es un poco más complicado porque aquí es cuando pasan cositas. Pasan cositas relacionadas con el neurodesarrollo del feto. ¿Vale? Hasta que el feto no está cuasi formado, no es cuando vemos este tipo de video. Aquí además recogemos uñas y ahora veremos por qué, que va a ser nuestra muestra estrella. También recogemos pelo, bueno, y otro tipo de biomateriales, otro tipo de biofluidos, ¿no? ¿Qué más cosas? Vale, el Be Happy, del inglés, sé feliz. Vamos a medir esta batería de hormonas relacionadas con el estrés y el bienestar. Como ya sabéis, cortisol, el favorito de Marian Rojas Escapé, psiquiatra. Serotonina, por supuesto, aunque sea a nivel periférico, pero estamos viendo que hay un tipo de asociación con el estrés. Melatonina, que es la hormona relacionada del ciclo circadiano. ¿Qué significa esto? Pues un reloj que tenemos nosotros dentro, ¿vale?, que le dice al cuerpo cuándo es de día y cuándo es de noche. Y en función de si es de día o es de noche, en nuestro cuerpo van pasando cosas, ¿vale? Hay cosas que están programadas para que pasen por la mañana, hay cosas que están programadas para que pasen al mediodía y hay cosas que están programadas para que pasen por la noche. ¿Quién rige este ciclo interno? Sería la melatonina. Luego tenemos otros marcadores como por ejemplo la inurenina, que es un marcador inflamatorio sistémico. Lo que queremos ver también es si más contaminación nos inflama más. ¿Vale? No inflamar de que de repente tenemos las piernas hinchadas, sino un tipo de inflamación de bajo grado, pero persistente en el tiempo. Se hace mucho daño. Y aquí abajo me queda la progesterona, ¿vale? Como hormona pues, bastante importante relacionada con el embarazo, ¿vale? Esta es una diapositiva muy complicada que no tenéis que leer, simplemente es para ilustrar que durante el embarazo recogimos una batería de datos increíble, ¿vale?, relacionada pues, con la parte de las muestras biológicas cuestionarios con el neurodesarrollo, como hemos visto, también diferentes tipos de medidas, a nivel de ecografía, a nivel de diferentes pruebas, ¿no? Luego, al nacer, pues la evaluación del feto, ¿vale?, que estaría aquí, pues, desde cuánto pesa, pues también por tiempo de embarazo, el tamaño del encéfalo, el tamaño de la cabeza, y luego hacemos el seguimiento tanto de los niños como de las madres. Aquí pone hasta los 18 meses, pero hemos pasado los 5 años y todavía se hace el seguimiento de los niños, porque ahora estamos viendo que hay un retraso en la escuela por parte de los niños que se han expuesto a más estrés de la madre y a más contaminación. ¿Vale? Más cositas. Vale, volvemos un poco al ejemplo de nuestro estudio. Empezamos un poco con la contaminación urbana. ¿Vale? ¿Y qué sería para nosotros esta contaminación? ¿Vale? Definición un poco de la RAE. Sería cualquier elemento, sustancia, agente, que introducimos dentro de un ecosistema, ¿vale? ¿Y qué causa? Pues un desequilibrio. Un desequilibrio en ese sistema, en ese ecosistema. Además hay diferentes tipos. Como hemos visto ya, tenemos contaminación atmosférica, esta es la contaminación del aire, que es la más conocida, ¿no? Cuando vemos un montón de pues, moléculas en suspensión, o estamos entrando en Barcelona desde, no sé, desde Vallvidrera y vemos que hay una capa neblina entre blanca y amarilla, que podría ser dióxido de nitrógeno. Tenemos también contaminación acústica, es el ruido por la noche, el ruido por el día, sobre todo en hora punta. Uy, que me voy. Tenemos también la lumínica, ¿vale? Que bueno, eso ahora mismo en el Ayuntamiento de Barcelona ha distribuido un plan para el replacement, el cambio, ¿no?, de diferentes fuentes de luz. Se ha producido a lo largo de diferentes años y ya dice realmente ahora el tipo de farola, el tipo de luces que tenemos en Barcelona ha ido cambiando lentamente.
Y hay otro tipo de contaminantes en los que no vamos a entrar, pero bueno, podría ser la radiactiva, podría ser de contaminación de alimentos y del suelo, ¿vale? Que son menos pertinentes para esta charla. Contaminación, empecemos con la atmosférica. Y vamos a hablar un poco de qué es el dióxido de nitrógeno. Tipografía, también, en Internet de Barcelona, ¿vale? ¿Qué es? Pues es un gas. Un gas. ¿De dónde viene? Pues sobre todo de combustión. Principalmente de coches, de fábricas industriales y, bueno, también viene de otros sistemas que, bueno, me río porque en alguna otra charla es ¿qué pasa con los aeropuertos? ¿Qué pasa con el puerto? Pues el puerto también genera mucho dióxido de nitrógeno. Lo comento porque luego en la tabla de cuál es el mayor productor de cada gas, pues bueno, aquí, dependiendo de lo que consideremos Barcelona, si incluimos el puerto, incluimos el aeropuerto, pues esto cambia, ¿vale? Ya no es solo los coches, es también este tipo de transporte. ¿De dónde viene? Pues el tráfico terrestre, aéreo y marítimo. Por supuesto, los coches, la industria, como hemos comentado. ¿Y cómo afecta a la salud? Pues a través de diferentes ejes. O sea, no solo respiratorios, sino que también puede generar otro tipo de enfermedades, ¿vale? Un poco más relacionadas con enfermedades crónicas. Y cuáles son los objetivos. Sí, está un pelín desfasado porque en Agenda 2030 propone reducir a la mitad estas concentraciones. La máxima sería, perdón, la mínima, ponderada por año sería de 40 microgramos por metro cúbico. No hace falta que os quedéis con el dato, que ahora son 40. 40. Bueno, dependiendo de la hora, si la franja límite, si es una franja, pues se emite hasta 200, ¿vale? Pues de Gran Vía y todo esto, ¿vale? Y en algunas salvedades pues, podríamos llegar a unos 400. Y este es el mapa, ojo, 2022, ¿vale? Que recoge la monitorización de ese gas, del dióxido de nitrógeno. Ya hemos dicho que, bueno, permitido hacer las fechas de 40 microgramos por metro cúbico. Y aquí tenemos los registros, o sea, por encima de los 20, ¿vale? Eso es lo que propone la Agenda 2030, estaríamos aquí. O sea, todos los azules ya nos estaremos pasando para 2030, ¿vale? Pero a fecha de este año, que estamos en 2026, pues bueno, tenemos estos minutos, ¿no? Aquí tenemos, no lo veo muy bien, a ver si lo veo en la pantalla. Vale, pues por ejemplo, el amarillo sería entre 30 y 40, que serán como los máximos. Y como veis ya es bastante alto. De momento más o menos cumple, pero por ejemplo tenemos que ir de Eixample, Ciutadella y toda esta zona, pues que nos desbordamos, ¿no? de estas medidas. Igualmente, aunque aquí tenéis un mapa bastante detallado por barriada, ya sabéis que en vuestros móviles, los teléfonos móviles, por ejemplo, en iPhone, existe la posibilidad de ver en tiempo real la calidad del aire, ¿vale? Y hay un indicador que se llama ICA, ¿vale? Que indica hace un promedio de diferentes partículas, diferentes contaminantes, no únicos solo. Hace una ponderación estimada y nos dice la calidad del aire, ¿vale? De una manera que nosotros podamos entender mejor. No únicamente de dióxido de nitrógeno, también de material particulado, etc. Si queréis, tenéis un iPhone, también creo que Android, podéis mirar la calidad del aire en tiempo real, por ejemplo, ahora mismo. Vale, la otra cara de la contaminación atmosférica es el material particulado, PM, ¿no? ¿Qué son? Pues podemos imaginarnos que son como bolitas que van flotando en el aire, ¿vale? Son estas esferas que las clasificamos, hay muchas maneras de clasificar, pero aquí las vamos a clasificar por tamaño. ¿Por qué? Porque en función del tamaño se van a quedar en los pulmones o van a pasar a corriente sanguínea. Y evidentemente esto va a provocar diferentes tipos, diferentes sintomatologías y diferentes enfermedades. Las de PM10 van a provocar, son más grandes en los pulmones, van a provocar asma, cuadros respiratorios, EPOC, ¿no? Si bajamos un poquito a lo que sería la particulada de 2,5, esta ya penetra a través de los alveolos y las tenemos en torrente sanguíneo, ¿vale? Las moléculas más chiquititas. Aquí tenemos pues, desde microplásticos, materiales pesados que están derivados de la combustión del tráfico de vehículos, de los coches, ¿vale? ¿De dónde vienen? Pues como hemos dicho, el tráfico, de la industria, de emisiones domésticas también, y a veces hay fronteras naturales en las que no se puede hacer nada, porque si nos viene una calima, ¿vale? De polvo sahariano y nos llega hasta nosotros y vemos que está el cielo como enmarañado, como si estuviera gris, que no es azul, ahí probablemente, sobre todo en verano, tenemos
pues una ola de polvo africana, ese sería material particulado de 10 micras. Esto provoca problemas respiratorios. ¿Qué más cositas? Aquí tenemos los valores objetivos, ¿vale?, que propone el Ayuntamiento de Barcelona, que ya viene de arriba, viene de la Comisión Europea, ¿vale? Que nos sitúa, pues bueno, aquí tenemos un 40, lo relacionado al dióxido de nitrógeno, y en PM 2,5, mucho menos. Mucho menos porque realmente este hace más daño. Sí que mi cuadro respiratorio es problemático, pero este daña directamente todo lo que es el sistema circulatorio, dando problemas cardiovasculares. Pero si me cuido y tengo problemas cardiovasculares, ¿qué está pasando? Pues bueno, si vivimos en Barcelona, eso es lo que toca. Se pueden hacer cosas. Bueno. Mi abuelo ya lo decía, todo esto. El estudio está bien, pero hace 5 años ya había más contaminación en Barcelona que en el pueblo. Siempre hay más, hay fábricas. Sí. En el pueblo puedes vivir 5 años más. Sí, si te mueres de hambre, igual vives 20, 30 años menos. Van a elegir entre la ciudad o el campo, pero la contaminación la hay. En China hay 100 veces más que aquí, en la India también. Sí, bueno, en India son muy grandes, no sé las medidas que están tomando allí. El mundo es redondo y el aire va por todas partes. Sí, el aire va por todas partes. Y los aviones también echan bastante, y los barcos bastante. Sí. Luego están los otros aviones, que mucha gente sabe y otros no sabe, que también nos echan bastante. Ya tenemos bastante contaminación. Ya se regalan, ¿no? Los de Beyoncé, ¿no? Solo nos falta eso. Oye, el famoso y los aviones. Pues sí, todo mi abuelo no tenía estudios, solo te digo, sabía las 4 reglas, pero esto ya lo sabía, porque esto lo sabemos todos. Aquí la vida puede ser más ancha, pero a lo mejor no es tan larga. Sí, no es tan larga. Se pueden hacer cosas, igualmente. Se pueden hacer cositas, pero claro, el mayor acto que podemos hacer es quejarnos. Sí, quejarnos, pero que lo arreglen de una manera que sea buena, natural, buena para la humanidad, no arreglado de manera esa. A veces los arreglos pueden ser de una manera o de otra. Sí, cuidado con los arreglos. Sí, no quiero abrir debate aquí. No. Siempre hay ciencia política. Claro. Ciencia política. Ciencia intenta demostrar que la política tiene que estar. El crecimiento económico tiene un impacto para la salud, sí, claro, evidentemente, pero en función de quién esté al cargo de esta política, pues toma decisiones que benefician a la economía o que benefician a la sociedad. Es difícil saber dónde está la verdad, todo es difícil. Pero igualmente, ahora tenemos el paraguas de la Unión Europea que, como he dicho, Agenda 2030 pretende reducir a la mitad. Esto yo no sé cómo lo vamos a hacer. Hay una manera de reducir la contaminación, hay varias. Sí, si somos menos personas, también hay menos contaminación. No, pero no hace falta ser tan drástico. Yendo a la creación de nuevos espacios verdes, la creación de superillas y peatonalización como hay en algunas ciudades muy desarrolladas del norte de Europa, y las que tú no puedes hacer con el coche. Claro, esto plantea problemas para la sociedad. A título individual, yo no puedo llegar a ser, ¿no? Pero a nivel colectivo y comunitario, pues eso nos favorece. Tiene que trabajar también. Eso nos favorece, claro. Si lo pone la fábrica lejos, le contamina menos. Pero si tiene que dar ya a 60 o 50 kilómetros, también también tiene una hora más para ir y otra hora más para volver, con lo cual también está perjudicando. Bueno, pasaría por reforzar el sistema de transporte público. Bastante. O sea, medidas hay. No, los transportes se pueden poner más veloces, pero luego es que las vías también hay que ponerlas mejores. Es todo. Sí, bueno, la cosa es como no descuidar la economía al mismo tiempo que se cuida al ciudadano. Pero esto ya sabéis, el campo, yo soy científico. Igual nos falta un 20 o 30. Haría falta un comité científico dentro de la política que diga, mira, esto va a provocar esto, ¿no? Pero bueno, de momento esta figura pues, está un poco controversial. Vale, ¿qué es el material particulado? Perdón, ya hemos hablado de él. Pero quería hacer hincapié en que material particulado 10 que puede venir, por ejemplo, del suelo, con este no se puede hacer nada, por lo que digo, el mismo viento o el mismo, ahora lo veremos, el polen de los plataneros ya entra, bueno, ya nos afecta. Yo voy en la bici, voy ciego, en la bici voy cerrando los ojos porque es horrible. Aparte, yo soy muy alérgico y aquí lo que algo se puede hacer porque los árboles siempre los han podado a la altura del segundo piso. Y este año están en el ático, todos los árboles de Barcelona. Si se cortan más, echan menos porquería. No, a ver, como he dicho, existe un plan que ya se ha aprobado de sustitución de 25.000 plataneros para sustituirlos por otras especies y además esto sería beneficioso para la ciudad porque aumenta la diversidad, ¿vale? La diversidad ecológica, también a nivel de vegetación,
es bastante sana, porque entonces si se muere un árbol no se mueren todos, o sea, la diversidad es muy importante a nivel ecológico. Pero bueno, quiero hacer hincapié en que el PM10 pues se queda en los pulmones provocando diferentes tipos de problemas para la salud, enfermedades, cronificación de enfermedades, etc. Mientras que el PM2,5 hace un pelín más de daño, no digo que el otro no haga daño, pero este al pasar al torrente sanguíneo en función del tipo de material con el que está hecho este material particulado, pues aquí ya vemos dolencias un poco más graves. Más graves en forma de cáncer, bueno, respiratorio, cáncer, asma, EPOC, ¿vale? Tenemos también quiebra cardiovascular, arritmias, infartos, ¿vale? Y luego que además a nivel en general promueven la inflamación y esto nos hace más vulnerables a la demencia, enfermedad de Alzheimer, a un montón de patologías que a priori no parecen tener una relación causal, a priori. Pero existe esa asociación por algún motivo, ¿no? Vale, material particulado, como he dicho, este es un pelín más complicado, ¿vale? Clase de máster o masterclass, lo estoy haciendo, de que se puede componer de materiales inorgánicos, simplemente si tiene carbono o no tiene carbono, ¿vale? Y luego tenemos materiales orgánicos, ¿vale? Materiales inorgánicos, pues podemos tener polvo mineral que viene del suelo, simplemente con que haya un poquito de, perdón, murcianismo, que haya un poquito de polvo, de aumento de temperatura y tal, esto va a aumentar que los materiales que hay depositados en el suelo vuelen, ¿vale? Pasen a la atmósfera y aquí vemos como, por ejemplo, sales y polvo mineral, como es el sílice que está en el suelo y en las aguas, la arcilla, carbonatos, sulfatos. Estos materiales no son peligrosos, pero dado su tamaño, sí que pasan al torrente sanguíneo. Tenemos otros más peligrosos, que son los nitratos, ¿vale? Los fertilizantes agrícolas, por ejemplo, ¿no? También tenemos cloruros y luego tenemos metales. ¿Cuáles metales? Pues los peores, los pesados, ¿no? Tenemos pues, plomo, cadmio, mercurio, que están en el aire. Están en el aire, lo vamos respirando y esto se va acumulando. Es un fenómeno que se llama bioacumulación porque, claro, mercurio tú no lo puedes sacar de la sangre. Plomo que tú asumes en tu vida tú no lo puedes extraer de manera fácil. Vamos perdiendo un poquito por el pelo, por las uñas, pero el plomo que normalmente al que estamos expuestos ya no se va, ¿vale? Es acumulativo, va produciendo diferentes enfermedades, ¿no? Pasamos a materiales orgánicos, tenemos pues, el carbón, el material de leña, que puede, bueno, las combustiones de los coches, vale, diésel, leña, que produce partículas, produce humo, ¿no? Y este humo pues, también está en forma de partícula. Luego tenemos otros compuestos orgánicos, que no son el carbón, que son un poquito más peligrosos, que podría ser, pues, una palabra horrible, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, ¿vale? Estos son muy cancerígenos y muy tóxicos, ¿vale? Se producen en combustiones casi de cualquier tipo, sobre todo las industriales. Tenemos dioxinas y furanos, ¿vale? Que también son elementos muy parecidos a los de arriba, que son especialmente cancerígenos. Estos sí que provocan cáncer. Y luego, por supuesto, tenemos microplásticos. Microplásticos ya no es que los introduzcamos como migraciones porque hemos cocinado con un tupper de plástico, es que están en el aire, están micro, o sea, ha reducido tanto el tamaño del microplástico que ya no solo está en el mar ni en el suelo, sino que ahora está a nivel atmosférico en todas partes, especialmente las grandes urbes. Estamos respirando plástico ahora mismo. ¿Vale? Qué bien, ¿no? Vale, y luego por último tenemos otros compuestos orgánicos, evidentemente, porque es material biológico, tenemos partículas vivas y partículas que no están vivas. Partículas vivas, pues tenemos esporas de hongos, tenemos bacterias y tenemos virus. Ninguna novedad, ¿no? Partículas, restos orgánicos, pues tenemos el maravilloso, ya lo voy a poner aquí, polen, el patanero, que yo soy ciclista, voy un bici y es fatal, me ahogo de repente. Los polen, los polen, es la semilla. Bueno, sí, la semilla, pero que al final acaba... Sí, es que la cáscara por dentro tiene unos pelitos y esos pelitos del impacto del viento se van transformando en partículas aún más pequeñas. Una raya en la cabeza, ¿no? Llena de pinchitos que me pican todos Sí. Ahora mismo hay problemas, todo el mundo está hablando de los virus. Es que están muy altos. Claro, no hay calle en Barcelona que no tenga.
ahí. Es que ir a Poblano. Y está en Poblano también. Es que no hay calle en Barcelona que no exista, que no es muy presente en Poblano. Porque es gratuito, ¿eh? No me da la cabeza. No, claro, parece que es gratuito, pero es lo que digo. Pasa de filamentos a de repente a trocitos, de esos trocitos se convierten en trocitos más pequeños y todo para adentro. Es terrible. Vale, cambiamos de tercio nuevamente y nos vamos al ruido. ¿Vale? Aquí tenemos una tabla de conversión, bueno, creo que estoy grabando la pantalla, en la que, ¿vale? Podemos poner en cristiano, diría mi madre, en un lenguaje que nosotros podamos entender, la traducción entre número de decibelios, ¿vale? Y algo representativo cotidiano, ¿vale? A lo que podamos achacar. En este caso, tenemos un despacho tranquilo, estamos trabajando en un despacho tranquilo, con 50 decibelios, ¿vale? En función de si tenemos fotocopiadora o no, es un poco, ¿no? Una biblioteca, pues sabemos, conversación en voz baja, y luego viento en los árboles, una maravilla, porque además está compuesto de grave, ¿no? Maravilloso, el ruido blanco, el ruido marrón, lo llaman ahora. Cuando entramos en una conversación, si es una conversación con una persona un poco intensa, nos subimos a 60 decibelios. Luego, tráfico y aspiradora, ¿vale? Por antonomasia, ese sería el némesis de nuestros perros, ¿no? De nuestros perritos, de nuestras mascotas. Aquí ya nos vamos a 90 decibelios. 90 decibelios ya es bastante. De hecho, el ruido de una aspiradora durante una hora es como cuando la apagas y dices que descanso, ¿no? Y luego, claro, podemos subir un poquito más. Motocicleta, con escape ruidoso, concierto de rock, ¿vale? Martillo neumático horrible, y ya si nos vamos a, no sé, a ver cómo nos vamos a operar, a ver cómo despegan los aviones, pues maravilloso. Maravilloso. Claro, cuando pasamos esta barrera, los efectos del ruido prolongado, pues claro, tienen esta batería de síndromes, problemas, enfermedades. Estrés, problemas de ansiedad, problemas relacionados con el sueño, esto, falta de descanso, nos provoca hipertensión. Parece que no es muy intuitivo y que hay una asociación directa entre el ruido y hipertensión, pero a la larga se ha visto que mayor exposición al ruido se relaciona con más hipertensión. Entendemos que porque aumenta el cortisol, es lo que intentamos probar. Ansiedad, que ya lo hemos dicho, dolor de cabeza, problemas digestivos. Y claro, el umbral del dolor, que obviamente es subjetivo, cada uno tiene su propio umbral, pero de media estaría en 120. ¿Vale? 120. Nuestro máximo sería un concierto de rock, ¿vale? En mi caso un poquito menos, porque me molesta hay ruidos así, sobre todo agudos, es como, ¿no? Colapso, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis esta foto que es bastante interesante y bastante útil para el día a día. ¿Sí, alguna pregunta? Todos. Porque claro, ahora no sé si tanto, pero mucha gente joven va en el metro con los Sí. cascos. Yo te voy a decir una. Sí, bueno, los cascos, dependiendo del móvil que tengáis, lo que se recomienda es que, por ejemplo, si tenéis un iPhone, que tenéis esa suerte, o tenéis un Android, podemos modular el máximo de decibelios desde el mismo dispositivo, el que vaya aquí, ¿vale? Además, a día de hoy existen auriculares con cancelación de ruido externo. Y entonces escuchamos únicamente lo que nos llega por ahí, ¿vale? Entonces, esto nos permite bajar los decibelios. No necesitamos algo tan alto para, ¿sabes? Para confrontar el ruido de fuera, ¿no? Entonces esto, pues oye, por unos 100 euros o 50 así de marca blanca, funcionan bastante bien, cancelan ruido y nos permite bajar los decibelios para una mayor salud auditiva. Pero sí, evidentemente la exposición al ruido se va cargando un tipo de células muy especializadas que tenemos dentro, como unos celitos, ¿vale? De esta es la vibración del aire. Nos vamos perdiendo y no se regeneran. Entonces, vamos perdiendo audición. Sí. Sí. Las personas que tienen cómo son los ruidos en la cabeza, ¿de qué se les generan? Esto es multifactorial nuevamente, porque tienes componentes desde genéticos, ambientales, pero sí que es verdad que si de repente estamos expuestos a unas fuentes muy graves, pueden quedar secuelas, ¿vale? Esta exposición aguda en formas muy variopintas, incluido, por ejemplo, audición. ¿Vale? Que pueden ser muy molestos. Mucha gente recurre a ruido blanco. Claro, una vez que empiezas con estos temas, es complejo, es complicado salir. Porque, claro,
viene contigo, ¿no? Viene contigo especialmente en el momento de dormir, que es cuando más se puede escuchar y más cuando disminuye el ruido ambiental. Solo... Pero no hay una forma, dijéramos, de atacar el lugar en el fondo. Existe medicación a favor y existe medicación en contra. O sea, es medicación. A ver, primero se requieren como guías que se llaman conservadoras. ¿Vale? Conservadoras, por ejemplo, buscar si hay un tipo de medicación que está fomentando esto, porque hay algunos tipos de medicamentos, por ejemplo, se me ocurren, antidepresivos tricíclicos que están como recetas para todo el mundo de tal, esto pueden provocar daños en el oído y la aparición de estos fenómenos. Entonces sería revisar si quitando la fuente mejora, ¿vale? O si ya viene de serie. O si ya hay algo demasiado deteriorado que poco se puede hacer. Pero eso, claro, a título individual hay que validar cada caso, ¿vale? En función de cuál es la fuente, si ha sido porque se ha expuesto a un ruido muy fuerte, ha sido un evento traumático, o si ha sido por la exposición gradual, o ha sido porque sí. A lo mejor tenemos una vulnerabilidad genética, biológica, y entonces de repente aparece. Entonces, lo primero es concretar la causa, ¿vale? Ver si quitando la causa el problema cede, ¿vale? Y si no, pues seguir el estudio de manera individualizada. Pero, evidentemente, esto no ayuda, no ayuda. Todo lo contrario, lo que va a hacer es empeorar. Es que no te digo yo. Evidentemente. Evidentemente. ¿Necesito hablar más fuerte? Sí. Más fuerte. Venga. Bueno, evidentemente esto no ayuda, ¿vale? Lo que va a hacer es agravar el problema, ¿vale? Lo que necesita una persona con este tipo de síndrome, no quiero llamarlo trastorno, pues es mucha tranquilidad, ver si obedece pues, a factores emocionales o, como digo, si ha sido por un evento traumático o si ha sido un porque sí, porque tenemos vulnerabilidad biológica o genética. Esto se produce así porque sí. Como digo, también puede ser efecto secundario de algún tipo de medicación, es lo que he comentado antes. ¿Sí? Hay medicamentos que lo pueden provocar, ¿vale? ¿Qué es para allá? Vale. Contaminación lumínica. ¿Vale? Aquí en inglés, porque todos somos políglotas. ¿Qué dices? Sí, no estoy seguro. Vale, ¿qué efectos puede tener? Pues nos va a desbalancear este reloj interno que teníamos, ¿vale? Que está regido por la melatonina. Si le damos luz después de las 7-8 de la tarde, por ejemplo, las pantallas, tipo de luces del espectro que cubren los azules, ¿vale? Que tienen una frecuencia más corta, bueno, tenéis una frecuencia más, longitud de onda corta, muchas frecuencias son los que más daño hacen, ¿vale? Que sería pues, del azul para arriba. El azul, el violeta, ¿no? Ese tipo de luces, pues realmente le indican al cuerpo que todavía es de día y que todavía no empieza a fabricar melatonina. La melatonina empieza a sintetizarse en torno a las 6 de la tarde. En torno a las 6 de la tarde, el cuerpo, bueno, en función de la estación también, ¿no? Pero si el cuerpo empieza a detectar que es más oscuro, ¿no? Que se va oscureciendo el ambiente, empieza a fabricar melatonina para regir este ciclo circadiano, este reloj biológico, para hacer las funciones que tenga que hacer, que son muy importantes, ¿vale? A nivel de cognición, a nivel de relajación, a nivel hormonal. A nivel hormonal pasan cosas a nivel interno que tienen que pasar por la tarde y que tienen que pasar por la noche. Y viceversa, el cortisol, que sería el antagonista, ¿vale? El cortisol es el que nos activa, ¿vale? Necesitamos un pico de cortisol, pues inmediatamente al despertarnos. Y entonces eso le dice al cuerpo que es de día, ¿vale? De cortisol. Cuando no es patológico, ¿de acuerdo? Por supuesto, en la vida silvestre, a ver, como hemos dicho, algunos ecosistemas biológicos de la naturaleza, pues se ven totalmente impactados, ¿no? Por el exceso de contaminación lumínica. Vale, volvemos al estudio. Ya hemos visto algunos tipos de contaminación, no todos, hay más, ¿vale? Pero estos van a ser los más importantes ahí en Barcelona. Volvemos un poco a las hormonas, ¿vale? Las hormonas relacionadas con el estrés y con el bienestar, ¿vale? Que son poquitas, hay más, pero hemos incluido estas porque son las más fáciles de medir en nuestro laboratorio, ¿vale?
que además son las principales, como digo luego, estarán relacionadas con este bloque de aquí, ¿vale? Calidad del sueño, depresión postparto, ¿vale? Es bastante importante y se da bastante, ¿vale? Y tiene que ver un poco con el estrés que tiene la madre y con el sistema hormonal de la madre. La placenta produce tipos de hormonas que hace a la madre estar feliz y de repente al quitar la placenta, cuando sale el niño, de repente bajón. Y entonces se produce esta depresión postparto. Por supuesto, características del parto y neurodesarrollo del bebé. Vale. Vamos a empezar con la primera, que como he dicho antes, me encanta decir esto, pero es la favorita, se me da el nombre, de Marianne Rojas Estapé, ¿vale? Que está hablando de cortisol, todas sus charlas son en torno al cortisol. El cortisol es una hormona que es innecesaria, ¿vale? Es necesaria, no hace falta demonizarla. Lo que pasa es que, como vivimos estresados, ¿vale? Se nos va, ¿vale? Se nos va, tenemos exceso de cortisol. Es la que se encarga, bueno, vamos, no sé si lo tengo por aquí, vale, el ciclo circadiano normal, ¿vale? Es la que nos despierta y la que hace, venga, tenemos que ir a trabajar, venga, tenemos que salir a pasear, es de día. Y entonces el cuerpo se puede hacer funciones relacionadas con el día, ¿vale? Desde el manejo de la glucosa hasta otro tipo de hormonas, ¿vale? O sea, está relacionada con el funcionamiento del día a día, ¿no? Además, está relacionada con el equilibrio del agua, ¿vale? Vamos a ver a nivel interno de cómo tratamos el agua, ¿vale? Modula el sistema inmunitario, normalmente a la baja, ¿vale? Y además es un antiinflamatorio bastante potente. De hecho, cuando tenemos un shock anafiláctico, lo que sea, pues el pluma de adrenalina o recurrimos a pinchas de cortisona, ¿no? Porque es muy antiinflamatorio. ¿Qué pasa cuando eso es de bajo grado y sostenido en el tiempo? Que ocurre lo contrario, que de ser antiinflamatorio es proinflamatorio. Proinflamatorio, como vuelvo a decir, no es que de repente tengo la rodilla hinchada o tengo los pies hinchados, es que hay un tipo de inflamación que no se ve a simple vista, ¿vale? Que promueve el deterioro de la salud. O sea, hace que estemos menos sanos, por desgaste, básicamente, ¿vale? Y a nivel bioquímico, bueno, es el principal de la llamada respuesta lucha o huida, es donde entramos en bloqueo, que también pasa, ¿vale? Aquí tenemos una ilustración bastante bonita. Sí, en este caso seríamos la cebra, no seríamos el león. ¿Vale? La cebra ahora mismo está generando mucho cortisol porque se está preparando para la lucha o huida, bueno, eso bien, ¿no? ¿Y qué hace eso dentro del cuerpo? Claro, aquí está este estrés, que sería el que un león en la sabana. Esto, por el eje HPA, ¿vale? Que es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿vale? Por este palabrota, ¿vale? Va a promover una serie de moléculas intermediarias. De aquí, de la hipófisis, manda una molécula a la hipófisis y de la hipófisis segrega otra molécula que va hasta la glándula suprarrenal. Es un triangulito que todos tenemos encima de los riñones, que no son los riñones que son sangre, es este triangulito, ¿vale? Esta es la glándula suprarrenal, ¿vale? Y esta glándula suprarrenal va a generar ese cortisol, ¿vale? ¿Qué va a provocar en la cebra? Pues, liberación de glucosa, ¿vale? Glucosa aumenta la glicemia, aumenta el azúcar en sangre, ¿vale? Por eso puede fomentar la diabetes, entre otras cosas, cuando está sostenida en el tiempo, ¿no? Porque lo que hace es liberar glucosa. ¿Para qué? Para ser gastada, para echar a correr, ¿vale? El cuerpo se está preparando para hacer un tipo de reacciones, ¿vale? También aumenta el ritmo circadiano, perdón, cardíaco, leo mal desde aquí, el ritmo cardíaco. Te prepara para echar a correr, ¿vale? Aumenta, bombea más sangre, todo se hace mucho más eficiente para echar a correr, ¿no? Aumenta también la presión arterial, ¿vale? Para que llegue más sangre al músculo, más azúcar y más nutrientes, y además favorece la broncodilatación, hace que respiremos mejor para poder escapar del león, ¿no? ¿Qué pasa en el tema de las embarazadas? Pues bueno, que tenemos este cortisol, ¿vale? No viaja libremente por el cuerpo porque ya hemos dicho que puede tener un impacto negativo, sino que viaja, digamos, en un taxi. Viaja en un taxi específico. ¿Esto es un reloj mío? Sí. Qué fuerte. Mira que lo ha apagado. Vale. Que viaja en un taxi, en un autobús que se llama cortisona. ¿Vale? Esta cortisona que... ¿Cuál es la diferencia entre cortisol y cortisona? Pues
la diferencia es bastante baja. La cortisona es menos efectiva, es su forma inactiva del cortisol. En el caso de una mujer embarazada que sufre mucho estrés, como por ejemplo dejar de fumar, ¿vale? Tenemos este cortisol, se transforma en cortisona para viajar por el torrente sanguíneo y dentro de la placenta, ¿vale? Tenemos algunas barreras, ¿vale? Que lo que hacen es que si hay cortisol en sangre lo transforma en cortisona. El problema es que estas enzimas, ¿vale? Para que no hagan daño al feto, para que este cortisol no haga daño al feto, tienden a saturar, sobre todo cuando el estrés es demasiado alto. Entonces, las embarazadas tienen un mecanismo para controlar el exceso de cortisol, que está transformando en cortisona cuando llegamos aquí, pero este mecanismo, evidentemente, si tenemos una avalancha de cortisol y es cada día, pues esto empieza a fallar. Empieza a fallar y entonces va entrando cortisol, atraviesa la barrera en la placenta y entonces va a provocar estos daños en el neurodesarrollo. ¿Vale? Aquí he metido una diapo, ¿vale? Que habla un poco de esta palabra que hemos dicho, que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿vale? Que como hemos dicho, bueno, aquí tenemos lo que sería el eje hipotálamo hipófisis, que es una bolita y la otra, y luego esto pues va a secretar estas sustancias en sangre para aumentar este cortisol. Vale, he añadido esta diapo, ¿vale? Porque los niños, especialmente los niños, pero también los adultos, cuando hay fallas en los vínculos emocionales, falta de abrazo, falta de bienestar, no se sienten queridos, se sienten en peligro, ese circuito se activa demasiado, ¿vale? Entra en juego la amígdala, ¿vale? La amígdala de la zona del sistema nervioso, ¿vale? Que se encarga de percibir el peligro. ¿Vale? Esto se desregula y de repente cualquier cosa que veamos lo asumimos como si fuera un peligro, ¿vale? Cuando en realidad no lo es. Esto puede ser bastante desorganizante, especialmente si no tenemos la cognición de un adulto, ¿vale? Si somos un niño en formación, pues vamos a percibir estos peligros por todos sitios. La corteza prefrontal que tenemos aquí es la que hace de control emocional y de racionalizar, ¿vale? Esto no es tan peligroso. Empieza a fallar y entonces se provoca lo que se llama el secuestro de la amígdala, en la que el niño ya entra fuera de control, ya no hay manera de que se sienta seguro y, bueno, puede tener, pues, desencadenantes, pues, desde lloro, falta de confianza, problemas en la escuela, ¿vale? Incluso algún tipo de trauma. Esto, como hemos dicho, provocada por este eje, ¿vale? Aumenta el estrés metabólico, porque, bueno, al desregularse el cortisol existe más inflamación nuevamente, y va a provocar cositas, como por ejemplo que el triptófano de la dieta se digiera, ¿vale? Y se metabolice de otra manera que es tóxica. Entonces, algunos aminoácidos, algunas proteínas que nosotros tomamos de la dieta, cuando hay mucha inflamación y mucho estrés, funcionan promoviendo aún más daño y aún más inflamación. ¿Vale? Vamos a ver si tengo alguna diapo que solo... No, pues no, luego lo veremos un poquito más. ¿Vale? Pasamos a otras hormonas, en este caso las catecolaminas. ¿Vale? Son nombres internacionales, ¿vale? Pero quizás las conozcáis por otros nombres que son la noradrenalina y adrenalina. ¿Vale? He dejado los originales que se utilizan en ciencia, ¿vale? Es que, digamos que en español es el único sitio donde los llamamos adrenalina y noradrenalina en esa cantidad de países occidentales, Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera, utilizan los nombres en inglés de epinefrina y epinefrina. Pero bueno, es lo mismo, adrenalina y noradrenalina. ¿Vale? ¿Qué van a hacer en el cuerpo? Pues, al igual que el cortisol, van a aumentar. La noradrenalina, que es un paso previo, aumenta la vigilancia y la atención, ¿vale? Y además eleva la frecuencia cardíaca, como hemos dicho, te prepara para algo, ¿vale? La adrenalina, ya es como el impulment, y lo que hace es preparar el cuerpo para la seguridad, al igual que el cortisol. De hecho, ambas están relacionadas y se comunican entre sí. El aumento del flujo sanguíneo a los músculos también es como para darle nutrientes al músculo para echar a correr. Igualmente aquí falta una catecolamina que no es tan intuitiva y que no está tan relacionada, que es la dopamina. ¿Vale? La dopamina se transforma en noradrenalina y luego la noradrenalina en adrenalina. ¿Vale? La dopamina, ¿alguien sabe? La hormona
¿Qué es lo que hace la dopamina en el cuerpo? Es la hormona relacionada con... Bueno, con el placer, vamos a decir, ¿no? Con el placer, sí. Bueno, con el gozo, con la recompensa. Puede ser el sexo, puede ser la comida, ¿vale? Y es un mecanismo que tiene el sistema nervioso, ¿vale? Que tenemos, ¿vale? Para promover el tipo de actividades que nos hacen este placer que nosotros recibimos es para mantenernos con vida, ¿sí? O para el mantenimiento de la especie. Nosotros sentimos placer al comer, ¿vale? Galletas, puede ser otra cosa. Porque es importante para la vida, es importante para el mantenimiento de la vida. Por eso estamos diseñados para sentir placer y que actuemos en base a repetición de eso. Vamos a repetirlo porque notamos que hay un placer y el cerebro registra que eso es importante para la vida. Lo mismo pasa con el sexo, ¿vale? El cerebro interpreta que el sexo es importante para el mantenimiento de la especie, ¿vale? Y así con otras cosas. El problema en el tema de las adicciones y de las drogas es que se hackea este sistema y entonces recurrimos a sustancias que no tienen que ver biológicamente para el perpetuamiento de la vida de la especie, etc., adquiriendo la dopamina de una manera falsa. Sustancias con drogas o cannabis o otro tipo de conductas erráticas, compras compulsivas, el TikTok, las pantallas, ¿vale? Los colorines que encontramos en las pantallas. Todo esto provoca una descarga de dopamina y le hacen creer al cerebro que lo que estamos haciendo es importante para el mantenimiento de la vida cuando no lo es, ¿vale? Por eso decimos que estamos hackeando el cerebro, ¿vale? Esto provoca una adicción. La adicción a Twitter, la adicción a Instagram, la adicción a vídeos cortos que nos hacen gracia, ¿vale? Con muchos colores y con muchos estímulos, para pensar poquito. Nos dan este gustito, este placer que viene de la dopamina, y entonces interiorizamos este hecho como importante para la vida. Recalco, como lo es. Sí, importante para la vida, el TikTok. ¿De acuerdo? Vale, más cositas. Bueno, aquí estaría... bueno, pues me he venido arriba con esta diapo, poniendo una ruta bioquímica, ¿vale? Pero simplemente quería ilustrar que todo viene de un aminoácido que se llama, bueno, tirosina, ¿vale? Es un aminoácido aromático. Aromático porque tiene unas características. Este anillo, ¿vale? Este hexágono se llama anillo aromático, ¿vale? Por eso decimos que es aromático. Y en este caso es un aminoácido, porque tenemos el grupo amino, ¿vale? Y en este caso es la L-tirosina, que está obviamente en la mayor fuente de proteínas, que pueden ser carne, pescados y huevo, ¿vale? También en los quesos, obviamente. Luego, por diferentes reacciones se va transformando en L-dopa, que es lo que podemos medir en el laboratorio, ¿vale? ¿Quién secreta esta L-dopa? Pues se puede secretar en la glándula suprarrenal, pero también en el cerebro, ¿vale? Por eso he puesto aquí la figura de ayuntamiento, ¿no? Luego, de la L-dopa pasamos a la primera, la dopamina. La dopamina se metaboliza rápidamente en norepinefrina o noradrenalina en función de las necesidades, ¿vale? Y por último, la adrenalina, ¿vale? Esta cascada de reacciones bioquímicas sería lo que pasa cuando, por ejemplo, entramos en situación de lucha o huida, ¿vale? Cuando percibimos un estrés que realmente no supone un peligro real para la salud, pero subjetivamente lo percibimos así. Una entrega para mañana, o el niño no ha hecho los deberes para el colegio y de repente yo recibo una amenaza que pueda ser real o imaginaria en este caso, me lo puedo interpretar como verdadera. Lo puedo interpretar como verdadera. Luego veremos si podemos hacer ante esto, pero realmente si el cuerpo nos pide una reacción de lucha-huida, lo lógico es que le demos esa reacción en forma de deporte controlado. ¿Vale? O podemos ir a la montaña rusa, en PortAventura, y tener una descarga de adrenalina y ya le hemos dado a nuestro cuerpo lo que nos está pidiendo, que es esta respuesta de lucha-huida. ¿Vale? Vale, cambiamos de sustancias que estamos midiendo en el laboratorio, ¿vale? Y nos vamos a la serotonina, melatonina, ¿vale? Que son dos sustancias que están muy ligadas entre ellas, ¿vale? El aminoácido, este ladrillo que conforma las proteínas, ¿vale? Que se encarga de fabricar la serotonina es el triptófano. ¿Vale? El triptófano a lo mejor os suena, ¿vale? Un aminoácido también se encarga, ¿vale? Es aromático, como podéis ver, aquí ya tenemos un aminoácido aromático, ¿vale? Que se va a convertir en serotonina, como veis, realmente conserva las características, ¿vale? Por eso
a nivel bioquímico transforma una en otra. Y luego esta serotonina, en función de las demandas, se va a transformar en melatonina. Sobre todo cuando por la mañana nos empieza a dar el sol, empieza a aumentar el cortisol, la serotonina, la melatonina, se transforma en serotonina. O sea, son como un poco tirizape, ¿no? Triptófano ayuda a producir serotonina, que a su vez puede convertirse en melatonina. ¿Vale? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a recalcar un poco, nos quedamos un poco aquí con el triptófano, ¿vale? Porque aquí tenemos la melatonina y aquí tenemos la serotonina. ¿Vale? Esta es la fruta metabólica, ahí, ¡pam! ¿No? Vamos a aprender bioquímica aquí. Perdona, Francisco. Sí. Entonces, con el tema de la contaminación acústica, aérea y todo esto, provoca que los niveles, por ejemplo, de serotonina y melatonina bajen. Pregunta buenísima. Pregunta buenísima, porque lo que hemos observado que pasa con el triptófano es que en vez de la ruta prioritaria, que podría ser principalmente esta y esta, luego el triptófano también puede ser metabolizado por la microbiota, ¿vale? Que también es todo un tema de los indoles y el intestino sí. Gut brain, sería así, cerebro, sí, intestino-cerebro, ¿vale? Que ahora mismo está tan de moda, ¿vale? Como la microbiota va a modular un poco, va a matizar un poco nuestras emociones, ¿vale? Y nuestro grado de inflamación. ¿Qué pasa con la contaminación? ¿Vale? Con los estresores, con el ruido, con material particulado, el dióxido de nitrógeno, ¿no? Ese triptófano que entra por la dieta, ¿vale? En vez de, bueno, parte de su vía, digamos que se va hacia la serotonina y luego se convierte en melatonina, se va a desviar hacia acá. Se desvía. ¿Vale? Entonces ya no se transforma en estas cositas, bueno, se transforma pero en menor medida, ¿vale? Y entonces al derivarse hacia este lado, forma inurenina, que como, bueno, si recordáis es una de las moléculas que también queremos medir, bueno, que estamos midiendo ya, de hecho, varias medidas, que es la hormona relacionada con la inflamación, es proinflamatoria, ¿vale? Aquí pasan varias cositas, como veis, varias ramas, es que dependiendo de si tenemos, por ejemplo, suficiente vitamina B6, vitamina hidrosoluble, pues si tenemos baja esta vitamina, pues va a producir ácido desantunérico, ¿vale? Que sí que es relativamente tóxico, ¿vale? Si seguimos por aquí, este ácido quinolínico se transforma en NAD+, y aquí tenemos un balance que puede ser peligroso o puede ser beneficioso, ¿vale? En función del resto. Bueno, más que acidificarse, porque tenemos un sistema de homeostasis bastante bueno, o sea, más que acidificarse o alcalinizarse, la sangre siempre está a un pH muy estable, ¿vale? No se acidifique la sangre. Lo que puede pasar es que provoca oxidación, es diferente. Provoca oxidación, ¿vale? Este NA es como una moneda de cambio, ¿vale? Que intercambia electrones y protones, bueno, protones no, intercambia electrones. Y esto va a hacer que, bueno, las reacciones redox, o sea, de óxido-reducción. Lo que nos interesa es que no tengamos oxidación, sino que el cuerpo esté, entre comillas, reducido. ¿Vale? No reducido, no, sí, estoy hablando muy a la ligera, ¿no? Pero no nos interesa que existan moléculas inestables, ¿vale? Como por ejemplo radicales libres, ¿vale? Que están intentando secuestrar un electrón al vecino para estabilizarse ellos mismos. Ahí es cuando los radicales libres pueden hacer bastante daño, porque la molécula que toquen, ¿vale? Si no es ácido ascórbico, si no es vitamina C o es NAD+, o es alguna molécula que esté preparada para antioxidarnos, como glutatión, por ejemplo, pues esta molécula, este radical libre, puede encontrar una célula, bueno, una molécula que no debe y de repente le roba el electrón y de repente se fabrica una molécula que es tóxica. Tóxica y estresante. Pero eso es diferente del pH, eso es diferente del ácido o base. Vale, ese sería perfecto, ¿vale? Porque el ejercicio físico, aquí tenemos la quinolina, si hay mucho ejercicio físico, esta ruta de triptófano se puede corregir, ¿vale? En presencia de ejercicio físico, limpia esta quinolina, que puede ser tóxica por aquí o por acá, la desvía hacia aquí, ¿vale? Y eso no lo va a hacer el ejercicio. La otra vía sería el triptófano que no llegamos a absorber en el intestino, pues la microbiota se encarga de hacer cosas con él.
cosas buenas, cosas malas, pero es interesante. Al final, como dice aquí esta publicación científica, el metabolismo del triptófano es bastante complejo, ¿vale? Porque tiene diferentes vías, ¿no? Y cada una de estas vías va a provocar diferentes problemáticas. Por ejemplo, algunos tipos de demencia o deterioro cognitivo. ¿Vale? Si no limpiamos esta quinidina, ¿vale? Todo puede acabar en ácido antranílico, ¿vale? Que no está aquí, sería como venir para acá, ¿no? Y este ácido antranílico pues parece que se asocia con enfermedades de tipo, pues, como digo, deterioro cognitivo, demencia, enfermedad del cerebro. Sí. Aparte del ejercicio físico, ¿hay algún otro factor que reduzca toda esta alteración? Vale, depende de la patología. Si me hablas de demencia y enfermedad de Alzheimer, hay factores que son protectores, como por ejemplo, indudablemente el ejercicio físico, una buena alimentación, dieta mediterránea, ¿vale? Cuidado de la microbiota, con tema de fibras y tal, porque ahora hay todo un tema con la permeabilidad intestinal, ¿vale? Que ahí entra, pues, claro, cuando no tenemos esa permeabilidad, hay un exceso de permeabilidad Vas intestinal. marcando el tono, perdona. ¿Perdón? Es que sigo palabras, vas marcando el A tono. ver, te No pongo te aquí. das grita un poco más, pero porque es interesante. Aquí, vale. Hay palabras que no. Vale, si entramos, debería haber cogido un micrófono, mira que me lo había... Sí, sería. Me lo había... Es que también es un poco por la sala. Sí, ¿verdad? Es un ruido de... Sí. Bueno, las ventanas abiertas, claro. Vale, para prevenir enfermedades tipo deterioro cognitivo, demencia, enfermedad de Alzheimer, a ver, hay factores genéticos con los que se puede hacer bien poco, ¿vale? Hay un genotipo que se llama APOE4, ¿vale? Y si lo tienes, pues bueno, tienes un riesgo muy elevado de desarrollar Alzheimer, enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Pues el ejercicio físico es preventivo. La dieta mediterránea es preventivo, pero últimamente se habla de una intervención multimodal. Multimodal quiere decir que se tiene que acentuar un poco en la reserva cognitiva. Esto quiere decir que hasta los 40, 50 años deberíamos de estudiar mucho, formarnos, adquirir información nueva. Luego, por ejemplo, hechos como cepillarnos los dientes con la mano no dominante o, por ejemplo, si tenemos un sitio asignado siempre en la mesa para comer, es interesante que vayamos cambiando para tener otro registro, ¿vale?, del ambiente, ¿vale? Esta información nueva estimula el sistema nervioso y entonces frena, ¿vale?, la aparición de la demencia, por ejemplo, en este caso. Por supuesto, la alimentación, como he dicho, dieta mediterránea, ¿vale?, alta en grasas monoinsaturadas como la del aceite de oliva, las nueces, almendras, o sea, estos frutos secos. Cacahuetes no entra dentro de frutos secos porque es una leguminosa y ya entra dentro de otra familia, pero nueces y almendras, genial, ¿vale?, por el tipo de ácido graso que son. Y, por supuesto, aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué virgen extra? Porque tiene un tipo de antioxidantes que no están presentes en otros sitios, ¿vale?, y nos antioxidan de una manera bastante interesante. También otras grasas como por ejemplo el aguacate y las almendras, como digo, que son ácidos grasos monoinsaturados, solo tienen una insaturación, ¿vale? No aceite de girasol, ¿vale?, no aceite de otras semillas en principio, y por supuesto si se trata de cocinar, ¿vale?, que esto a la gente le parece bastante confuso, siempre aceite de oliva, no se cocina con aceite de girasol. Se suele cocinar con aceite de girasol porque es más barato, ¿vale?, pero no porque sea mejor. O sea, a las temperaturas altas, quien mejor lo resiste es el aceite de oliva, no el de girasol. ¿De acuerdo? Luego, más cosas. Fuentes de triptófano interesantes, como por ejemplo aquí tenemos, no sé si a todo el mundo le gustarán, semillas de calabaza. Semillas de calabaza. Bueno, el colágeno va por otro lado. Pero sí, semillas de calabaza, también bebidas de soja, a que le siente bien, por supuesto. Y obviamente el triptófano pues están otros productos de manera más minoritaria, carnes, pescados, siempre van a ser fuentes ricas de todos los aminoácidos, no solo del triptófano, sino de todos los aminoácidos esenciales. El huevo. ¿Se podría saber los niveles que tenemos de cada cosa? Digámoslo en la sangre. Tienes que hacer un análisis especial para saber todo eso. No necesariamente, aquí es donde entra el hospital del mar. Sería bueno saber si necesita triptófano, más serotonina, o crear más vitamina o poner los precursores para crear
melatonina, cosas así. Sí, a ver, la melatonina sí que parece ser que la que tomamos Sí. de alguna manera mágica entra al sistema nervioso. La serotonina no. Serotonina o por ejemplo el GABA, que también está de moda para estar más tranquilos, no puede entrar, no puede penetrar dentro de la barrera hematoencefálica. Hay unos circuitos internos dentro de los capilares del sistema nervioso que te protegen, que no dejan entrar cualquier cosa. Si tomáramos serotonina por vía oral, todo esto no entraría al sistema nervioso. ¿Vale? Si tomamos GABA, que ahora está tan de moda, en principio no entra a través del torrente sanguíneo dentro del sistema nervioso central. GABA. El GABA es un neurotransmisor. El GABA es un neurotransmisor que se encarga de relajar. ¿Vale? ¿Y cómo puede suceder? Bueno, estaba diciendo que justamente el GABA es muy difícil que acabe dentro del sistema nervioso central, pero el GABA, por ejemplo, es que se produce para tranquilizarnos y cuando vamos a dormir y estamos como muy tranquilos. En un sistema normal, pero a ver, hay medicamentos. Hay medicamentos, por ejemplo, las benzodiazepinas, por ejemplo, pues tranquimacina, alprazolam, ese tipo de cosas, lo que hacen es precisamente bajar a través del sistema GABAérgico. Pero, bueno, ya no es efecto secundario, sino porque el cuerpo se hace dependiente. ¿No? Se hace dependiente y, claro, no es recomendable más de 15 días. No, aparte que, bueno, desde el Hospital del Mar recomendamos hacer prácticas activas, ¿vale? Que nosotros podemos hacer para reducir la ansiedad, reducir el estrés, más que tomarte una pastillita. Antes de recurrir a la medicina, Sí, porque hoy en día está de moda la medicalización de las emociones. Las emociones han estado desde el origen de la humanidad y tienen una función. Tienen una función. El problema de hoy en día es que ya no tenemos leones que nos persigan aquí por Gran Vía, ya no tenemos... Pero que se crea incluso emociones para estar, incluso no tiene nada que hacer, se crea una depresión. Se crea un claro. No, sí que lo va. Sí, claro. La necesidad de sufrir por algo, porque el aburrimiento es más grande que lo Sí. Bueno, la cuestión es que, bueno, esto es un debate bastante complejo, pero es que desde los sistemas, desde el sistema educativo no nos enseña a sostener el malestar. El malestar se puede sostener, ¿vale? La angustia se puede sostener. Sentimos angustia, sí, pero es que la angustia cumple una función. Y la función es que tú estás a gusto. Está pasando algo, tu cuerpo se está pidiendo que cambies. Eso es la angustia. No está por algo. Lo mismo pasa con la depresión. Podemos tener un evento traumático en nuestra vida y eso nos genera mucha depresión. Es posible que nos provoque tanto trauma que nos cueste salir de esa depresión, pero la regulación emocional debería salir de nosotros mismos con la ayuda también de nuestros familiares. El soporte familiar, el soporte de nuestras amistades, los círculos sociales son muy importantes, forman parte de todo este modelo. Esto ayuda a bajar. Y a veces contarle a un amigo o a una amiga lo que nos ha pasado ayuda a veces a que no pase toda esta complejidad que tenemos aquí detrás. ¿De acuerdo? Y esto pasa pues por ir a terapia, contárselo a un psicólogo, a una psicóloga, hablar con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, echar una partida de cartas, ¿vale? En nuestro pequeño círculo social. Esto relaja. Esto relaja y es algo que no hemos perdido. ¿Cómo puedo saber yo si me falta serotonina, por ejemplo? Esto es muy complicado. Es para ponerme una poca más. Pero vamos a... Yo y todo. Te voy a responder, vamos a llegar y es que, mira, si me salto esta que es como el triptófano a través de la quinolina al final va a provocar diferentes metabolitos, diferentes compuestos chiquititos que van a afectar, ¿vale? Que son neurotóxicos, ¿vale? Si son neurotóxicos van a provocar neuroinflamación. Si provocan neuroinflamación, pues más demencia, más depresión, más todo. Paso por aquí bastante rápido. Ahora dentro de la serotonina, pero me gustaría hacer hincapié en esta diapositiva, que la estoy reciclando porque me gusta mucho, que es la bioquímica del bienestar que genera un abrazo. Si estamos altos, tenemos mucho estrés, ¿vale? Y la serotonina no la podemos tomar por vía oral, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues bueno, existe otra hormona, que es la oxitocina, que es tan fácil de producir y gratis que se provoca a través de la estimulación táctil, ¿vale? Por una persona que nosotros queramos, ¿vale? Dar un abrazo, como digo, hago hincapié en una persona a la que nosotros queramos dar un abrazo, ¿vale?
que es un desconocido, que le tenéis que dar un abrazo y un instructor, ¿no? Pues no funciona así, ¿no? La cosa es que dar un Pues abrazo... también es bueno, porque hay una palma que da abrazos. ¿Así? Bueno, pero esto es muy subjetivo. Si te lo tomas bien, adelante. Porque entonces vas a bajar el cortisol. ¿Vale? Sí, a través de la estimulación táctil y algunos receptores que tenemos a nivel epitelial, ¿vale? Va a provocar que en el hipotálamo la neurohipófisis fabrique, echen al torrente sanguíneo, ¿vale? Echen a la sangre esta molécula que se llama oxitocina, ¿vale? Que es como la molécula del amor. La molécula del amor no es la dopamina. La dopamina es la molécula del comer o la molécula del sexo, ¿vale? Pero cuando nosotros queremos a alguien, nos sentimos esta plenitud de una persona que nosotros queremos, vaya, que a alguien le molesta el ruido. Vamos todos con el cortisol un poquito más alto. Vale. ¿Qué va a provocar la oxitocina? Pues, al contrario que la adrenalina, va a provocar que el ritmo cardíaco baja, ¿no? Además, va a provocar una mejor oxigenación de los tejidos. Todo es un ventaja. Más conexión y más confianza, ¿vale? Para nuestra psique, esto nos prepara porque ya sabéis que es un eje de dos direcciones, ¿vale? Solo es bidireccional. O sea, si nos sentimos cómodos, luego nuestro sistema nervioso fabrica moléculas para sentirnos cómodos, y si nos sentimos mal, pues tenemos estos circuitos neuronales reforzados y va a ser difícil salir de este círculo, ¿vale? Reducción del dolor. Sí, señores, señoras, reducir el dolor, ¿no? Además, ¿qué hace la oxitocina a nivel bioquímico? Pues está relacionada con la dopamina. Y eso se relaciona con el vínculo social. El vínculo social es muy importante y, como digo, factor de protección contra la demencia. ¿Vale? Vínculo social. Una partida de cartas hace que no tengamos demencia, o por lo menos la retrasa. ¿Vale? Activación del nervio vago. Yo no sé a quién le suena esto, pero el nervio vago, ¿vale? Un nervio se llama vago porque va bajando, ¿vale? De arriba abajo, un montón de curvas, va pasando por muchos órganos, ¿no? Por eso se llama vago, que está relacionada con la vía parasimpática. La vía parasimpática es la de la desactivación. Nosotros vivimos demasiado activados, vivimos demasiado simpáticos, que simpáticos nada. Bueno, activados por simpáticos. Un abrazo, al promover la oxitocina, va a provocar la activación de este nervio vago y, por lo tanto, mejores digestiones también, porque el nervio vago va a pasar por aquí, ¿vale? Por los intestinos, etc. ¿Vale? Mayor serotonina, podemos decir que es la molécula de la felicidad, la plenitud, se parecen bastante, la oxitocina y la serotonina. ¿Vale? No a nivel químico, porque la oxitocina es más casi un aminoácido, es un fósforo bastante grande, la serotonina es más chiquitita, pero tienen funciones bastante entrelazadas, ¿no? Luego, además, está relacionada con la producción de endorfinas, que son los anestésicos y la droga interna por antonomasia, ¿vale? Nos hace, sobre todo después del deporte, notamos un gustirín después de hacer, no sé, una maratón, ¿no? Me he venido arriba, pero 1 kilómetro trotando, a paso ligero, que notamos que hemos hecho ejercicio, la plenitud que sentimos después de, qué bien, ¿vale? Esto viene de alguna manera las endorfinas. ¿Vale? Y por último, como he dicho, baja el cortisol. Y por tanto, el estrés, aquí en la reducido, pero me he puesto a reducir. Una cosa, Sí. yo sé que la oxitocina la relaciona en el momento del parto. Sí. La oxitocina, que es para dilatar o relajarte. No, vale, la oxitocina hace muchas cosas. Aquí he puesto, la he puesto relacionada a un abrazo, pero oxitocina, por ejemplo, es lo que secretan las madres cuando dan el pecho a los niños. ¿Vale? Esto va a fomentar un vínculo muy especial madre-hijo que no se ve, bueno, que los hombres no somos capaces de experimentar. ¿Vale? Pero ¿por qué te lo ponen cuando estás hablando del marido y eso? Cierto que la pusieron, estaba esperando para que diera Sí, a ver, evidentemente está involucrada, ¿vale? Porque tiene múltiples, como todas las moléculas tienen múltiples funciones, ¿vale? Pero por supuesto en el parto es bastante interesante. Como digo, para prevenir contra la depresión postparto, ¿vale? También porque está relacionada con las características del parto, ¿vale? Como has comentado. Y luego también se secreta en cantidades bastante altas cuando se amamanta el bebé. O sea, la estimulación bueno, de los pezores maternos lo que hacen es liberar oxitocina de manera masiva.
y esto promueve un tipo de vínculo, como digo, muy estrecho con el niño, que ya estamos preparados así biológicamente para querer a nuestros hijos. Pues. Pero esto se le da solución natural, pero la que te enchufa. A nivel medicamentoso sí tiene otras funciones. Por eso, todo esto no relaciona con lo que me. No, pero es que, bueno, son cosas diferentes. Eso que se llama química. A usted le pusieron un medicamento, ¿vale? Para favorecer el parto, bueno, para que el parto sea mejor y, bueno, sí, para evitar problemas y demás. Pero la oxitocina de la que hablamos, biológica, la que está a concentraciones biológicas, ¿vale? Porque hablamos de concentraciones biológicas, no como a nivel medicamento, esto es como la cortisona. La cortisona que vemos aquí no es la misma que te pinchan cuando llegas y de repente tienes un cuadro respiratorio. Ya hablamos de medicamentos. Y ya cumplen unas funciones mucho más toscas dentro del cuerpo. Desbalance y tal, tiene consecuencias, pero sí, a veces son necesarias como medicamento. ¿Sí? Eso del abrazo. Si no tienes nadie a quien abrazar, si te abrazas a ti mismo, no es función. Yo no lo sé, yo te diría que depende de cuánto te quieras. Queriéndote, no diciéndote. Si te quieres y te abrazas dentro a ti misma, enfrente de un espejo, y te hablas bonito y tal, esto puede tener un efecto bastante reparador y bastante positivo. Bastante positivo. Pero te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer. Pero esto ya entra dentro de técnicas de autorregulación emocional, que las hay, y hay muchas. Y una de ellas es, por ejemplo, ya no solo hablar con un amigo, dar un abrazo, sino cuánto me quiero, qué guay soy, soy lo más de lo más, soy súper válido, soy súper válida. Esto sí tiene un impacto, sí. ¿Esto sería difícil de medir? Pues claro, depende de otras variables, de, por ejemplo, si una persona está traumada o tiene alguna cosa o no le gusta una parte de su cuerpo y tal, pues hay que trabajar un poco la aceptación, y una vez que se trabaja la aceptación, pues sí, puede tener esta función de autorregulación. De hecho, los niños, cuando se encierran y tal, lo mejor que encuentran es como encerrarse en ellos mismos y encuentran un poco de consuelo. Pero bueno, esto es más complicado. No sé si entra tanto dentro del eje de la oxitocina. Pero como digo, aquí en realidad, a nivel biológico, está estimulado por factores, como digo, ¿sí? Yo voy a comparar el abrazo con el contacto con la naturaleza. Sí. Porque has notado que una de las propuestas para es mejorar los espacios, o sea, incrementar o mejorar los espacios verdes. Sí. Y parece que también puede haber una relación. Claro, me imagino que en un espacio verde hay más concentración de oxígeno, porque hay una función biofílica y todo esto, y debe ser una zona con menos contaminación, por un lado, pero no sé si también tiene que ver con esta, o puede incidir en esta bioquímica. Más que la oxitocina, porque la oxitocina es como la molécula relacionada con la vinculación. Con la vinculación. Es posible que se secrete, pero cuando vamos a un parque, digamos que la serotonina es la que más entra en acción. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para que cuando nos alejamos del bullicio y entramos en contacto con la naturaleza, todo esto per se va a bajar la frecuencia cardíaca, los ruidos son como muy, muy bonitos, además los ruidos de los pájaros, estamos preparados evolutivamente para sentir comodidad y sentirnos seguros cuando escuchamos a los pájaros, ¿no? Hay un tipo de características que cuando vamos a la naturaleza se complementan entre ellas y entonces hace que baje el cortisol, que es verdad que baja el cortisol con los espacios verdes, incluido dentro de una misma ciudad. ¿Vale? Parece ser que sí que nos salen las concentraciones de los picos de cortisol, ¿no? Y, por supuesto, pues aumentar los de la serotonina, pues en función de lo gusto que estemos en ese momento, lo mucho que nos guste la naturaleza y demás. Pero también hay características dentro de cada persona, pues que a unas personas le funcionan y otras no. Hay personas a las que el verde les da igual, ¿no? Hay personas que solo piensan, pues, su cartera, en el dinero, y esto es lo que les da felicidad, y eso sí, es tan válido como cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí, el verde no tanto a través de la oxitocina, pero sí que baja, desactiva. En vez de activar como cortisol. La playa y el mar también. Sí, el mar sí. El mar, por supuesto. El hospital, no quiero hacer tampoco mucha propaganda del hospital del mar, pero en la UCI tenemos dos proyectos relacionados con sacar a los pacientes que están dentro de la UCI, siempre que se pueda,
sacamos la camilla en pleno. Sobre todo cuando la COVID y todo esto bajaba las hormonas, las hormonas. Sí, pues hicimos en el Hospital del Mar. Durante la COVID hicimos esto en el Hospital del Mar porque no podían ver a sus familiares, etcétera, etcétera. Y entonces se hizo este estudio, intentamos medir cortisol en saliva y ver si bajaba la saliva, pues teniendo pues, a los pacientes en su camilla, la camilla entera ahí, pues en el del mar y hablando un poco con ellos y qué tal. También había algún estudio de musicoterapia en la que venían pues, artistas muy guays, muy geniales, que de repente desplegaban ahí una música muy emocional y súper bonita, entre clásica y moderna, y también bajaba. O sea, negar el discurso. Claro que sí. La música... Sí, hay varias cosas. La tengo para la última día, pero igual debería ir a la última. No sé cómo vamos de tiempo. Vale. Estamos hablando de dónde medimos todas estas cosas. Porque claro, el cortisol en saliva va cambiando a lo largo del día. ¿Vale? En la orina también. En pelo parece que se va depositando cortisol, pero no es tan fiable. ¿Dónde hemos visto que es fiable? El estudio que lideramos, el que he dicho que está patrocinado por el Ayuntamiento de Barcelona, miro a cámara para decirlo, excelentísimo, es que ya hemos comprobado que moléculas como la serotonina o el cortisol se van bioacumulando, ¿vale?, en ese tejido, en las uñas. Entonces nos da información de alrededor de 3 meses hacia atrás, en el momento que cortamos las uñas, ¿vale? Tenemos una estimación de la exposición a estas hormonas a largo plazo, a medio plazo, ¿vale? Y es que, como se ve aquí en la infografía, pues se va depositando, va creciendo la concentración de estas hormonas. Entonces, claro, el estudio está enfocado para que ya tenemos las uñas de todas estas embarazadas, también de algunos compañeros que han venido hoy. Preferimos nuestras uñas para hacer estudios pilotos. Gracias, Josep. Y es que, estas son las pruebas directas que hicimos en la plataforma de Mar Metabolomics del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, del que formo parte. Hicimos pruebas pues, con serotonina, con melatonina, con triptófano, estas son las agradables, aquí las desagradables, la quinoidina, que hemos dicho que es la de la inflamación, cortisol y cortisona, ¿vale? Y todas se van depositando, ¿no?, en mayor o menor medida. Entonces ya podemos hacer los estudios para ver si realmente las zonas verdes de Barcelona disminuyen esta bioacumulación de cortisol, ¿vale?, ajustando por todas las covariables que queramos ajustar para evitar variables compulsoras, ¿no? Pero ver si las zonas verdes, ¿vale?, pues nos ayudan, ¿no?, a manejar este bienestar, ¿no? Esto es la hipótesis que habíamos comentado antes, y es que parece que el estrés prenatal por parte de la madre, el psicológico, ansiedad, etcétera, por eso decíamos lo de dejar de fumar, pues depende de cómo lo lleves, ¿no?, va a provocar elevados niveles de cortisol, ¿vale?, que van a saturar las barreras para penetrar dentro de la placenta, y esto va a provocar modificaciones estructurales, ¿vale?, dentro del sistema nervioso, y va a favorecer la habilidad emocional de los niños, ¿vale?, en forma de TDAH y en forma de lo que sea. Yo no soy muy fan de los diagnósticos, ¿vale?, mentales, pero sí que parece que los niños pues, son un pelín más inestables cuando las madres han sufrido mucho, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hemos hablado de las operillas, ¿no? Realmente el proyecto nuestro se nutre bastante de las operillas y de la distancia que hay a los espacios verdes, ¿vale? No solo eso, sino que también medimos los contaminantes que hay por barrios, ¿no? Además, las mujeres embarazadas que participaron en el estudio teníamos monitores pues de diferentes gases y contaminantes en sus propias casas. Nos dieron permiso para instalar los dormitorios, pues monitores. Está monitorizando pues gases de dióxido de nitrógeno, etcétera, etcétera. Espera, por favor, voy a hacer Sí. Sí. Bueno, estoy de espalda. me parece. Sí, adelante, está para eso. Tira. Sí, no, está para eso. Me queda una regla, está de 5 minutos, tenéis tiempo. ¿Vale? Me quito, yo no sé si hoy la veo.
Vale, ¿cómo cuidar nuestro bienestar? ¿Vale? Consejos para proteger el cuerpo, mente y entorno, además de acceder a espacios verdes dentro de la ciudad, nosotros que estamos aquí en Barcelona, ¿no? Pues bueno, lo primero sería evitar lo que respiramos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, evidentemente, si sabemos que hay picos de contaminación cuando hay colapsos de tráfico, ¿no? Cuando hay caravana, especialmente como hemos visto los territorios cercanos a las rondas o Avenida Meridiana, ¿no? Donde se forman estos atascos, pues intentar no ventilar a estas horas. O sea, lo mejor es ventilar por la mañana cuando todavía está fresquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando va aumentando la temperatura, el aire se mueve, ¿vale? Porque el aire caliente tiende a levantar, ¿no? La contaminación del suelo, ¿vale? Sobre todo, claro, no hay más que ir en bicicleta a las 3 del mediodía, ¿no? Y comer todas las semillitas de los plátanos. Caminar por calles interiores o con árboles. O sea, si podemos elegir, pues ir por Consell-de-Cent, por ejemplo, por Rocafort, porque está peatonalizada. No solo nosotros tenemos prioridad frente a los coches, sino que además está más oxigenada, además tendrá menos temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo hemos dicho, mentira, no era tener menos tráfico. Cuidar lo que sentimos, y esto es bastante importante, y es que la gestión del estrés se gestiona. El estrés no se ignora. No hacemos como si nada. Hay a veces que el estrés nos supera y entonces ahora no puedo hablar de esto. Esto es legítimo. En un momento no podemos hablar de algo que nos ha molestado porque nos ha provocado estrés. Está bien. Pero esto no implica que dejemos de lado la fuente que nos provoca estrés. ¿Vale? Si hay algo que nos provoca estrés, una pelea con la pareja, o es que mi jefe me ha comentado algo malo, o es que necesito un aumento, o es que me ha pasado algo en no sé dónde. Esto se tiene que gestionar. ¿Vale? Aquí no vemos la forma, porque cada uno tiene su propia casuística, ¿no? Pero tiene que haber una manera en la que tenemos que hablar de lo que sentimos. Tenemos que dar espacio a estas emociones. Estas emociones se tienen que sentir, por eso son emociones. Las emociones se sienten, están hechas para ser sentidas. Incluso las negativas. ¿Vale? Luego se les da pie, se les da un espacio y luego se van. ¿Vale? Pero primero necesitamos darles espacio. Si se ignoran, pues se va corrompiendo dentro de nuestra cabeza, nos va agriando. Vale, dedícate tiempo a ti mismo, a ti misma. Eso también es bastante interesante, ¿vale? Hoy en día vivimos en una sociedad en la que tenemos que planificar el tiempo dedicado al ocio, ¿vale? Tiempo dedicado a nuestro bienestar. Se tiene que poner también en nuestra agenda. No podemos ser los últimos en priorizarnos en nuestro día a día, ¿vale? En nuestro cronograma, en nuestro timing, en nuestro calendario. No podemos ser los últimos, tenemos que ser los primeros. Por supuesto, practicar algún hobby que nos guste, eso también baja el cortisol. Existe el eje alimentario, que también es bastante interesante, y es incluir, por ejemplo, alimentos ricos en triptófano, puede ayudar porque ya hemos visto que este precursor es el precursor de la serotonina, lo necesitamos para fabricar serotonina. Sería raro tener carencia de triptófano, pero en algunos cuadros puede ser útil. No quiere decir que todo el mundo se vaya a comprar suplementos de triptófano o comprar alimentos ricos en triptófano, pero de vez en cuando pues puede ser útil, sobre todo si estamos así chiquitos. Favorecer opciones antioxidantes. Bueno, aquí símbolo de una nuez, ¿no? Antioxidantes, ¿dónde van a estar? Esto no es nuevo. Frutas y verduras. Ahora queremos descubrir, no sé, la nueva panacea, pero va a ser siempre la misma. La misma de hace 50 años y la misma de los próximos 50 años. Frutas y verduras. Frutas y verduras, dieta mediterránea. Por supuesto, reducir ultraprocesados, comida que tenga pues, más de 5 o 6 ingredientes, que ya venga preparada, que tenga pues, diferentes conservantes, diferentes tipos de químicos para procesarlos, ¿no? La Coca-Cola fatal, pues todo química, ¿no? Además tiene un colorante que es cancerígeno para el color, que es el E150, si no me equivoco, caramelo, no sé qué, que le da ese color. Fatal, ultraprocesados, refrescos, fatal. Zumos, cuidadito, porque los zumos sin culpa son una bomba de azúcar. ¿Y el azúcar qué va a hacer? El azúcar es adictivo. El azúcar es como las pantallas, estimula los mismos centros nerviosos que la cocaína.
al final. Entonces, claro, nos da gusto ir venir, tomar productos dulces. En algunos momentos que estamos saturados lo necesitaremos, como todo. Vale, ahora necesito un croissant de chocolate, ¿vale? Pero no centrar nuestra dieta en azúcares o tomar zumo con la excusa de que es zumo y es fruta. Zumo no es fruta. Como está hecho de fruta, le hemos quitado la fibra, que realmente es lo sano. Cuidar el descanso, y es que las horas de descanso no se negocian. ¿Vale? O sea, exista el evento que exista el viaje que exista, las horas de descanso no se negocian. Para la salud, esto es una máxima. ¿Vale? Duerme bien, aunque sea poco. ¿Vale? Evita las pantallas por la noche, esto es higiene del sueño básica, ¿no? Y mantén en la oscuridad el dormitorio. Y si puede ser, un pelín fresco, ¿vale? Porque necesitamos perder un grado, alrededor de 1 grado centígrado, para entrar en la fase de sueño profundo. ¿Vale? Entonces, si favorecemos esto, por eso cuesta tanto dormir grande. Si favorecemos esto, ¿vale? Favorecemos al cuerpo que se den las características para entrar en la fase de sueño profundo, sueño no tenue, ¿vale? Y aquí abajo tenía algo que no se lo pone. Cuidar la conexión, ¿vale? Voy a cuidar las ciudades más limpias y verdes y voy a mirar aquí la subidita a ver qué es lo que tengo. Vale, tengo un concepto aquí que se llama Ikigai, ¿vale? Lo pone ahí abajo, ¿vale? Es un término que creo que viene de Corea, de China, Asia, en cualquier caso, ¿no? Que de lo que se trata es de tener un propósito de vida, ¿vale? Un propósito de vida con el que estemos alineados. La mayoría de depresiones, ansiedades y ese tipo de eje emocional tienen que ver con que no estamos alineados con lo que nosotros queremos o con nuestros ideales. De ahí surge bastante sufrimiento. Por eso la necesidad de tener un objetivo vital, que no tiene por qué ser descubrir la cura del cáncer, puede ser algo mucho más pequeñito, pero que esto nos llene. Esto es muy importante. Estaba puesto porque claro. Me encanta ver los gurús de Instagram, ¿vale? Diciendo hay que tomar glicinato de magnesio y treonato de magnesio para tener un mayor descanso. Y me imagino en mi cabeza al treonato de magnesio riéndose cuando estamos hasta la 1 de la mañana con la pantalla así. ¿De qué nos sirve el treonato de magnesio? ¿Vale? Si luego estamos hasta la 1 de la mañana mirando TikTok o mirando Instagram. Eso no sirve de nada. Podemos tomar todo el treonato de magnesio que no sirve de nada. Por eso he puesto esto, porque me he hecho. Vale, aquí pasamos de. Claro, no bajé en la como digo, 30 tal. De los 40 microgramos por metro cúbico que plantea la Unión Europea ahora se ha reducido a 20, a la mitad, que yo no sé cómo lo hace nadie, ni España, ni Francia, ni nada. Esperemos no hacernos los alemanes, que luego clasificamos el software para declarar menos emisiones, pero supone que en materia de dióxido de nitrógeno bajamos a la mitad para 2030. ¿Vale? Y ya termino con esto, que son las zonas azules, que son los 5 puntos donde existe una mayor proporción de centenarios, esto quiere decir de personas que sobrepasan los 100 años de vida, con calidad de vida. Tenemos 2 en la cuenca mediterránea, en la iglesia, tenemos una en Okinawa, ¿vale? Porque existe también un estilo de vida muy tranquilo, la gente se sienta en el suelo y también existen como comunidades de personas mayores que hacen comunidad, ¿vale? En la calle, ¿no? Y hacen actividades conjuntamente, hacen fondos colectivos, ¿no? Hacen sus propios festejos, ¿no? A nivel comunitario. Y luego tenemos 2 en América, ¿no? Una en Costa Rica y otra en Estados Unidos. Me parece interesante decirlo. Yo digo que en España hay una. En España ahora mismo no tenemos ninguna. ¿Cómo lo dicen? Sí que tenemos una esperanza de vida bastante alta en comparación con la media. Yo creo que entre León y Lugo hay una zona verde o azul. Azul, que yo sepa, no la hay. Si no se ha aprobado esto, a lo mucho son 5, pero bueno, esto va cambiando en función. Hay un criterio, hay una regla. Y es que tiene que haber un porcentaje de centenarios de tanto por ciento Sí, de es que hay muchos cercanos. Pero sí, sobre todo en los pueblos de España donde existe el modelo antiguo de pan casero, ¿no? De fermentación natural, el ritmo de vida es como ya al mediodía comer, echar una siestita de 15 minutos, ¿no? Todo esto favorece la longevidad. Y con eso termino, ¿vale? Aquí estoy yo, aquí está mi Instagram, donde estoy colgando cositas,
¿vale? De las próximas charlas. La próxima charla que yo daré será en Cafetería La Pau, como parte del programa Una pinta de ciencia, en inglés A Pint of Science, en la que el concepto es tomarte una cerveza sin alcohol en una cafetería que está como, creo que en el otro extremo de Barcelona, en la zona de La Pau, ¿vale? Titulada La bioquímica de la belleza, ¿vale? Que incluye parte de algunas de las diapositivas que habéis visto aquí, pero bueno, es un poquito más extensa y el concepto es pues, tomar algo con los amigos mientras hay charlas de 20 minutos, no tan largas como es un festival y está pasando en toda Barcelona. Personalmente, en mi caso, yo voy a estar en la cafetería de La Pau, ¿vale? El viernes. Puede ser, ¿vale? Hacen un festival. Sí, sí, el festival que se llama Quinto 6, que es a nivel nacional de toda España. Bueno, creo que de toda Europa, porque esto viene de UK. Y estos días, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, hay charlas científicas en diferentes bares. ¿Vale? De entrada totalmente libre. Recinto? ¿O hay que ir por toda la casa? No, hay diferentes bares. Es simplemente entrando a una pinta de ciencia en internet, pues ver el número de bares en los que te quede más cerca de casa y ver la charla que te interesa. Porque en cada sitio son todas, todas pasan a nivel simultáneo, estamos todos a la vez. Yo estaré, pues, la siguiente charla será modulación emocional del estrés urbano barcelonés, ¿vale? Como más técnicas que hemos visto. La tenemos aquí. Sí, un tandeo, sí. Luego, bueno, entre las líneas de investigación que manejo hay una línea emergente que es la línea de uso de psicodélicos, ¿vale? Y términos como, bueno, los psicodélicos en el contexto de depresión resistente a tratamiento, emocional y también algunos aspectos un poco más esotéricos como son la definición del ego y cosas así, un poco más extrañas de entender, ¿no? Eso será en la biblioteca Barceloneta La Fraternidad, ¿vale? También gratuita. Y por último, bueno, participamos en el Festival de la Conciencia también con más charlas de psicodélicos, en este caso un agente psicodélico potente que se llama ayahuasca, que es una bebida amazónica y que produce algunos cambios estructurales y psicológicos muy profundos en las personas a las que se someten a estos tratamientos. Eso también Bueno, se hace. perdón. Se hace. Festival de la Conciencia, es en el foro, pero claro, este sí que no es gratuito, Tienes que pagar. es un festival hecho y derecho en el que hay una entrada, se paga tal, y ahora incluye pues, un montón de cosas, un montón de actividades. Sí, el festival dura 3 días. Pero si quieres... Sí, adelante. Además, creo que el precio económico se acaba dentro de 2 y ya sube el precio con los conciertos. Es muy interesante porque hay como 40 o 80 charlas distintas sobre conciencia. ¿Pero dónde? En el Fórum de Barcelona. En el Fórum de Barcelona, además hay actividades que son para el público en general, actividades de, no sé si relacionadas Con arte, con empresas, yoga, mindfulness y meditaciones guiadas. Es de personas, más o menos. Me dijeron el año pasado 8.000. 8.000. Aforo de 8.000 personas. 8.000 personas. Sí. Bueno, es muy impresionante. Y el precio son normalmente unos 180 euros, todos los 3 días. Y ahora parece que está en 115 o algo así, si pagas compras el ticket ahora. Creo que en 2 días cambia el precio. Vale, pues con esto lo dejamos. Muchas gracias. Creo que no va a haber muchas preguntas porque ya hemos ido interactuando. Pues si tenéis alguna pregunta podéis venir aquí a la título. Gracias por ver.